vamos a empezar primero con alguna duda que haya quedado de antes y una vez que las hayáis planteado, voy a hacer un pequeño repasito de lo que vimos muy por arriba antes de retomar otra vez la lectura. Yo tengo una duda importante, tengo muchas, ¿no? Pero tengo una duda importante, pero tengo la presunción que me va a decir que me estoy adelantando, así que no sé. Soy un militante desde hace muchísimos años, militante del movimiento sindical y político. Pero hace mucho tiempo que vengo percibiendo como que hemos entrado en un círculo. Aquello del espiral ascendente como que no está funcionando. Tengo entendido que Marx tuvo que construir sus propias categorías para su propio marco categorial para salirse de lo que estaba hecho hasta el momento con el marco categorial que había. Y la pregunta es, ¿no será que nosotros no hemos adoptado ese marco categorial marxista o, o el nivel de subsunción no nos permite ponerlo en práctica? Porque esto es una cuestión que yo pienso en mi lugar concreto, pero también por vínculos con compañeros me hace percibir que en otros lugares pasan cosas muy parecidas. Y un poco la pregunta es esa. Muy bien, muy bien. Casi nada, casi nada. Eh, bueno, mientras vais pensando otras preguntas que tengáis, vamos a contestar a esta de Henry porque es muy, pues sí, es muy pertinente, ¿no? Todo esto que estamos haciendo no tendría ningún sentido si no pudiéramos responder esa pregunta, ¿no? Eh, Marx te contestaría que cada generación tiene la responsabilidad de pensar las condiciones materiales de su presente y buscar los resquicios por los cuales buscar la transformación, ¿no? Buscar esos resquicios que la historia, que la materialidad de la vida cotidiana te permiten para transformar la realidad. Y eso no es una receta que podamos ver en Marx, como tampoco nos sirve la receta que pudo dar Platón, ni Aristóteles, ni Rousseau. Marx te diría que cada momento histórico y cada situación concreta tiene unos condicionantes materiales a los cuales debe adaptarse el pensamiento y la práctica revolucionaria. No sirven las recetas, no hay recetas en la política que sirvan de unos para otros. Cuando estudiamos historia, cuando estudiamos filosofía, no debemos buscar esas recetas. Eso sería un pensamiento dogmático. Eso sería exactamente lo contrario que te diría Marx. El- un pensamiento dogmático nos haría aplicar recetas del pasado al presente y necesariamente estarían condenadas al fracaso. Porque lo que funcionó en una época o fracasó en una época no tiene por qué funcionar o fracasar en las condiciones presentes. Lo que nos da Marx o lo que él quiere darnos a través del Capital es una estructura de pensamiento, no una receta. Es una manera de entender los problemas. Concretamente, con respecto al capital, que es al capitalismo, quiero decir, ¿no? Es decir, que es el gran opresor en este momento, Marx lo único que nos dio fueron las líneas generales para comprender cómo opera, pero en cada momento, en cada situación concreta,
el capital adopta distintas soluciones. De hecho, el capital es el menos dogmático y el más revolucionario de todos los modos de producción. El capitalismo es una estructura de opresión y de explotación principalmente posibilista. Roba todo lo que puede y explota todo lo que puede allí donde puede. No hay ideología detrás, no hay dogmatismo detrás del capital. Es decir, el capitalismo es un método, es un sistema depredador absolutamente posibilista y cobarde. Es decir, va a buscar siempre la mayor rentabilidad y el menor coste eh, en toda situación dada. Y donde encuentre un obstáculo, pues ir a otro, no pasa nada. Que en Perú hay una revuelta que pone en peligro el régimen de propiedad, pues se van a Bolivia, no pasa nada. Sí, el capitalismo no es ni el capitalista ni el capitalismo es ni dogmático eh, ni está presa de ninguna ideología que lo domine. Es decir, roba todo lo que puede allí donde puede. Bueno, eso nos obliga a comprender cuál es la estructura profunda de funcionamiento del capital para poder anticiparnos un poco a sus movimientos y poder entender, bueno, qué márgenes, qué resquicios tenemos en cada situación dada. Pero la situación de Argentina no es la de Uruguay, ni es la de Perú, ni es la de España, no, no, son situaciones diferentes que van a requerir praxis revolucionarias diferentes. Este sentimiento que tú tienes es generalizado. Y es el sentimiento que viene impuesto desde la hegemonía neoliberal en la década del 70, desde la época de Margaret Thatcher, con ese famoso TINA, no hay alternativas. Sí, el capitalismo, el capitalismo y el marco ideológico neoliberal, que no es, cuando yo digo marco ideológico, antes decía que el capitalismo no tiene ideología. Los capitalistas no tienen ideología. Pero el capitalismo y los capitalistas sí generan una ideología que es la ideología de la clase dominante como ideología de dominación para los oprimidos. El capitalismo, el neoliberalismo, ha sabido colonizar nuestras mentes, ha sabido colonizar nuestros espacios de reflexión y de lucha, ha sabido colonizar los sindicatos, los partidos políticos, eh, convenciéndonos, haciéndonos sentir que no hay alternativas, que esto que estamos viviendo no es que sea el mejor de los mundos posibles, es el único que hay y no hay otro. Sí, porque cualquier otro que nos queramos plantear nos dice la ideología dominante que nos han implantado como un chip en la cabeza, cualquier otro que queramos pensar o intentar va a tener resultados apocalípticos. Como decía la viñeta aquella de, de los años 70, o nosotros o el caos. Y además te lo hacen sentir bien, sino que se lo pregunten a los griegos, o que se lo pregunten a los ucranianos, ¿no? O que se lo pregunten a los peruanos o a los bolivianos, o a los argentinos ahora, ¿no? Sí, o nosotros o el caos. Claro, la, la realidad de la historia es que eso no es verdad. La realidad, cuando a poco te pones a investigar y a mirar lo que tienes a tu alrededor, es que hay muchas alternativas. Te voy a poner un ejemplo que aquí a los españoles presentes les va a herir especialmente en su sensibilidad, ¿no? Eh, Ayer el gobierno más progresista de la historia española, no sé si se capta la ironía, ¿no? ¿no?
El gobierno más progresista quiere incrementar el presupuesto de armamento hasta el 2%, ¿no? Y entonces los partidos que forman parte del gobierno más progresista de la historia le han dicho al partido líder, en este caso al PSOE, que no van a admitir recortes sociales. Fíjate qué paradoja. No es que no admitamos el rearme, ¿no? Ya eso como que ya lo hemos dado, ya, eso es como que ya, digamos, está asumido, ¿no? Que forma parte del marco en el que nos tenemos que mover. No hay más remedio que armarse porque el amo, el patrón, Europa, llámese quien quiera, ha dicho que hay que armarse, ¿no? Y por supuesto, Putin malo y toda la pesca, ¿no? Pero lo asombroso de todo esto es que el argumento del PSOE es: no se preocupen que el incremento presupuestario para armamento no va a afectar al gasto social. Oye, qué interesante. ¿Me estás diciendo que vamos a aumentar el presupuesto de defensa sin afectar al gasto social? ¿Cómo? Eso quiere decir que dinero había, ¿eh? Claro. Cuando me estabas diciendo que no había dinero para las pensiones, que no había dinero para las rentas básicas, que no había dinero para la sanidad, que no había dinero para la educación, resulta que había dinero, ¿eh? Solo que no había dinero para pensiones, para sanidad, para educación, para todas estas cosas. Para armas, sí. Y además, no para armas producidas por el Estado, sino para contratos privados con empresas privadas. Es decir, Americanas al deseo. claro, es decir, sí hay dinero para el negociete de los amigos de la industria armamentística. Igual que sí hubo dinero en la pandemia para el negociete de las farmacéuticas, pero no hay dinero, o, no, o parece ser que era el acabose comunista y el apocalipsis del socialismo, ¿no? Si planteábamos una industria farmacéutica pública, o si planteáramos, por ejemplo, duplicar el número de profesores en la enseñanza para reducir la ratio profesor-alumno en la escuela pública. Es decir, la ideología neoliberal nos ha colonizado de tal manera que inclusive en la izquierda no somos capaces de ver o de percibir que las alternativas que hay, o la falta de alternativas que hay, son simplemente una decisión política de un marco hegemónico opresivo. Porque cuando a ese marco hegemónico le interesa venderte otro producto, entonces no hay ningún problema presupuestario, ni hay ningún problema de impuestos, ni ningún problema de organización social o política. Por eso te decía yo que el problema que tú transmites es un problema general, es un problema mundial. Es decir, las izquierdas, los movimientos progresistas, viven bajo la opresión del pensamiento hegemónico que nos ha colonizado y nos hace sentir que no se puede hacer nada, que como mucho, podemos defender derechos adquiridos. Y esa es la labor que hacen los sindicatos desde hace ya mucho tiempo. De forma fragmentada en lo posible. Sí, por supuesto, de forma fragmentada. Pero claro, la defensa de derechos adquiridos es una batalla perdida. Eso ya lo decía Saint-Exupéry en Ciudadela. Tú no puedes limitarte a defender la Ciudadela. Bueno, Saint-Exupéry, eso ya le decía Sun Tzu, desde el arte de la guerra. Sí, tú no puedes meramente defender la Ciudadela. Porque si defiendes la Ciudadela, poco a poco te la van a desmoronar.
Es decir, la política progresiva debería ser siempre una política de futuros deseables y de construcción de futuro, nunca de defensa de derechos adquiridos, o nunca solo la defensa de derechos adquiridos. Así que, Henry, la labor que tiene la izquierda ahora, y el problema que tienes tú, el problema que tenemos nosotros, y por eso estamos haciendo ese seminario, la labor que tenemos es la de estudiar las condiciones estructurales en las que se mueve el capitalismo, esa totalidad concreta, de la que venimos hablando ya varios días, ¿no? Comprender esa totalidad concreta, comprender esas condiciones estructurales del capitalismo, para ver cuáles son esos resquicios que se presentan en cada situación dada, en cada país, cada situación es diferente, y ver cómo puede ponerse en pie una práctica revolucionaria. Eso con respecto al capital. Pero este seminario no solamente va a trabajar sobre el capital. Vamos a dedicar una parte muy grande, que es en la que estamos ahora, a la teoría del conocimiento, porque necesitamos entender, para poder entender las posibilidades de nuestra práctica revolucionaria, necesitamos entender cómo pensamos, cómo opera nuestro cerebro y cómo opera nuestro cerebro ante los condicionantes del marco ideológico dominante. Y la segunda parte del seminario va a ser el marco histórico del capitalismo, desde sus orígenes hasta nuestros días. Porque aunque la historia no nos permita repetir, no nos permite encontrar recetas, sí nos puede arrojar, como decía Walter Benjamin, iluminaciones. Nos puede mostrar los momentos en los que nuestros antecesores se enfrentaron a los mismos problemas que nosotros, aunque en otra forma, y fracasaron. Y en esos fracasos, en esas derrotas de la historia, poder ver por qué ocurrió eso, qué es lo que ellos no vieron en su momento y que les llevó a la derrota, porque probablemente nosotros ahora hay muchas cosas que tampoco estamos viendo y que de momento nos tienen derrotados. La historia no nos da recetas, pero nos ilumina con respecto a las posibilidades que tuvieron nuestros antepasados y que no vieron, y nos pueden arrojar luz sobre las posibilidades que nuestro presente tenga y que en este momento el marco dominante no nos permite ver. Y con esas dos patas, entonces veremos la estructura profunda del capital. Y a partir de ahí, si somos capaces, y la edad nos lo permite, porque claro, también ya todos entramos, ya también aquí entramos todos en una cierta edad, ¿no? Si la edad nos lo permite, formar parte de esa nueva praxis revolucionaria que tiene que haber. Y además, todo esto se queda grabado. Y si nosotros no somos capaces de hacerlo porque nos dé el lumbago y ya no podamos cargar en la barricada, que le vamos a hacer, sí, eso también es biología, ¿no? Bueno, que estas lecciones al menos queden grabadas para quienes quieran aprovecharlas y servirse de ellas. Porque las cosas que aquí aprendamos y descubramos, si de verdad las hemos aprendido y de verdad hemos accedido a algo de esa totalidad concreta, servirá también para los que vengan detrás de nosotros. Y eso es lo que queremos hacer. Y lo vamos a hacer entre todas. Porque vuestras preguntas, tu pregunta, tu duda en este momento, Henry, es la pregunta de miles a lo largo y ancho del mundo. Y así empieza uno de los principales libros de Lenin, ¿eh? ¿Qué hacer? Más cosas, compañeras. Yo tengo una pregunta, pero la mía no es de miles, la mía es única.
Eh, Se la dijo más a Fernando porque es el que lo comentó, yo creo que hace algunas sesiones y se me quedó ahí en el tintero. Cuando hablabas de conseguir el conocimiento total, hablaste de una curva asíntota en un eje de coordenadas y claro, tú en el eje de coordenadas ves que la asíntota nunca llega a tocar, pero en la realidad, ¿cómo sabes que no llegas al conocimiento total? Desde un punto de vista teórico, porque decís que no se llega, Sí. pero ¿cómo sabes que no llegas? Quiero A decir, ¿cómo ver, sabes lo que no sabes? ¿Cómo sabes que sí. no lo sabes? Bueno, yo creo que aquí lo primero es porque partimos de una limitación, que es nuestras limitaciones inherentes a nuestra propia naturaleza. Por ejemplo, ya dijimos que nosotros captamos la realidad desde única y exclusivamente desde nuestra perspectiva, ¿no? No desde todas las perspectivas. Y hay cosas que no alcanzamos a tener contacto con ellas. Por tanto, siempre hay una parte de la realidad a la que tú no tienes acceso, ¿no? O sea, entonces, por tanto, esa parte de la realidad va a permanecer ahí oscura, de manera, vamos a decir, eh, perenne, ¿no? En el tiempo. Y luego también yo creo que esa metáfora, ¿no? O esa imagen de que el conocimiento es asintótico, que siempre se aproxima cada vez más, lo vemos, por ejemplo, en las ciencias. Hay ciencias que avanzan mucho, que cada vez logran más avances en su materia, en su disciplina, y a cada descubrimiento, a cada parte de la realidad que consiguen iluminar o entender, se abren nuevas preguntas, ¿no? Te dan acceso a nuevas partes de la realidad que hasta ese momento no conocías. Entonces, siempre que descubres algo y consigues conocer algo, la siguiente pregunta es, ¿y qué hay detrás? ¿Y qué viene después? ¿Y por qué, por qué, por qué, por qué? Entonces, en esa búsqueda continua de causas, en esa búsqueda continua de relaciones entre elementos, claro, eso es como una especie de carrera sin fin, ¿no? Es como una tarea que no tiene fin. Por eso lo de asintótico. Porque nunca podemos llegar a decir, vale, señores, ya lo conocemos todo, toda la realidad entera, todo. Además, hemos establecido todas las relaciones de manera evidente y férrea entre todos los elementos, por heterogéneos que sean, de la realidad. Somos los amos, somos los jefes ya lo sabemos todo. Claro, eso nunca va a pasar, nunca va a pasar. Porque ya te digo, imagínate que esto es como una habitación oscura y tú tienes una linterna, ¿no? Solo puedes enfocar a un sitio, iluminar un sitio. Si yo cojo una linterna más grande, el círculo de la luz, ¿no? Será más grande y me va a iluminar más parte de la habitación. Y me va a iluminar más parte de la habitación. Pero siempre hay zonas oscuras, ¿no? Siempre hay zonas oscuras de la realidad. No somos capaces de comprenderlo todo. Por ejemplo, las facultades de las ciencias, ¿no? La facultad de biología, la facultad de física, la facultad de química, la facultad de matemáticas, todas las facultades siguen abiertas. Siguen abiertas porque no han gastado, ¿no? Su objeto de estudio. No lo han, bueno, no se lo han merendado aún entero, ni se lo van a merendar, ni se lo van a merendar nunca, porque ya te digo, siempre hay algo detrás. Si tú eres capaz de avanzar en el conocimiento, va a llegar un punto donde te vas a encontrar con un muro, ¿no? Un muro. Si eres capaz de ir más allá de ese muro, de superar ese muro, llegarás a otro muro, y así sucesivamente. Es como una especie de infinito, ¿no? La tarea del conocimiento es una tarea que nunca acaba. Eso también pasa un poco en la vida, a nivel existencial, ¿no? De la vida es un aprendizaje continuo. Todos los días aprendes algo. Pues esto yo creo que es parecido. Sí que es cierto que incluso si llegáramos, como tú bien dices, en el caso de que dijéramos, oye, pues creemos que en esta parte de la realidad o en este objeto de estudio ya lo hemos agotado. Ya lo conocemos todo de ese objeto de estudio, cosa que ya he dicho yo que es muy pretencioso, ¿no? Pero si lográramos hacerlo, como tú bien has dicho, no podríamos estar seguros de ello. No podríamos tener la certeza de que no hay nada que se nos escapa. Por tanto, por sentimiento, por sentimiento de humildad intelectual, ¿no? También deberíamos, esto es una opinión, ¿eh? Deberíamos
capar directamente, renunciar, a un conocimiento absoluto. Ni de una parte ni de toda la realidad, desde luego. Y decir, oye, con lo que sabemos, que no sabemos si es un 1%, es un 10%, es un 90%, no lo sabemos. Pero con lo que sabemos, ¿qué podemos hacer? Con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? Yo diría que ahí está un poco el quid de la cuestión, ¿no? Oye, y cuanto más conozcamos, más podremos intervenir de manera consciente, sabiendo lo que tocamos y lo que transformamos, en beneficio, esperemos, que de la humanidad. Pero hay veces que para arreglar algo, ¿no? O para intervenir en algo y cambiar el rumbo de algo, no hace falta saber el 100%, ¿vale? No hace falta tener un conocimiento absoluto. Yo estoy seguro que la medicina cura muchas enfermedades y no conoce el funcionamiento del cuerpo al 100%. Y aún hay cosas que se investigan. Pero sin embargo tienen eficacia algunos tratamientos y algunas teorías. Eso significa que para transformar la realidad de manera política o lo que haga falta, no es necesario llegar a ese 100%, ni tan solo al 99%. Vamos, pero eso ya te digo, al final esto es porque nosotros partimos de la base que el ser humano es limitado en sus capacidades para conocer, que tiene un acceso sesgado a la realidad, ilimitado biológicamente por nuestros sentidos, y que la realidad es muchísimo más compleja de nuestra capacidad de darle explicaciones, que las explicaciones que nosotros aportamos para comprenderla. Entonces nosotros partimos desde esa humildad intelectual, porque claro, afirmar que conoces al 100% algo, yo no lo veo, pero vamos, no sé qué opináis. Vale. Eso solo sería posible en una ciencia en una ciencia que versara sobre un área muy limitada y un número muy limitado de objetos. Entonces, tú podrías decir, por ejemplo, en un saco de judías, ¿no? Decir, bueno, pues voy a estudiar las judías de este saco. No las judías del mundo, las judías de este saco, ¿no? Es decir, digo, en este saco solamente hay 3 judías negras. Bien, las cuentas una por una a todas las judías y entonces puedes hacer una verdad absoluta con respecto a la negritud de las judías dentro del saco. Pero si no conoces todos los elementos por los que funciona y por los que pregunta tu ciencia, siempre va a existir la posibilidad de que aparezca una experiencia nueva que refute el marco teórico que habías planteado. Y esto es una cuestión lógica. Fíjate, antes hablaba Fernando de las cuestiones intrínsecas al ser humano, nuestra incapacidad, ¿no? Pero en este caso estamos ante una cuestión lógica, y esto lo tienes en Karl Popper, La lógica de la investigación científica. Justamente el principio de refutación se basa en que, bueno, pues que aparezca un hecho que contradiga la hipótesis de partida, ¿no? Bien, como en ciencia es imposible acotar, en principio es imposible acotar todos los hechos, el conocimiento siempre tendrá una aspiración aproximativa. Más cosas, compañeras. Yo quería hacer una pregunta sobre el texto, pero no sé si es muy adecuada o no. A ver, tengo aquí unas notas y es que cogí algunas notas que decía, para Cosick, conocer significa conocer la estructura de la cosa, su esencia, y el lugar que ocupa en la realidad como totalidad concreta. Y luego había una frase que decía, la comprensión del fenómeno marca el acceso a la esencia. Muy bien, muy bien. Empezamos desde ahí. Nosotros teníamos el famoso noumeno, ¿no?
y decíamos, bueno, la realidad es una cosa que está ahí fuera, pero nosotros habíamos aprendido, ya siguiendo a Kant y siguiendo a Marx en su lectura kantiana, de que nosotros, cuando nosotros vemos ese noumeno, nosotros realmente no vemos el noumeno, sino que lo que vemos es una representación mental que se produce en nuestro cerebro y que es lo que llamamos fenómeno. Decía antes Sara, nosotros no tenemos acceso a la cosa, creo recordar que decía algo así, más que a través del fenómeno. Nosotros de la cosa no sabemos nada. Lo único que sabemos es la representación mental que la cosa produce en nosotros, y es lo único a lo que nosotros podemos acceder. Marx a esto decíamos que lo llamaba concreto real, y a esto lo podría llamar concreto representado. ¿Cómo veíamos la semana pasada que esto se producía? Bueno, porque la cosa, el noumeno, afectaba de manera diferente, digamos, las facultades del ser humano se veían afectadas por la cosa de manera diferente. Por un lado, la sensibilidad recibía de forma pasiva lo que viniera de la cosa, el entendimiento por medio de los conceptos y de las estructuras a priori presentaba el fenómeno, y la razón ordenaba esa experiencia organizada conceptualmente, la ordenaba y permitía un circuito de trabajo en el pensamiento por el cual las afecciones propias de la sensibilidad son procesadas a través del entendimiento, ordenadas por la razón, y vuelven otra vez a funcionar como materia prima del pensamiento. Y habíamos dicho que este proceso recursivo le permitía al sujeto ir construyendo modelos, representaciones, decíamos, cada vez más concretas. ¿Por qué? Porque lo primero que se nos presenta al pensamiento es totalmente abstracto. El sujeto en la mera intuición, lo único que recibe es un conjunto de sensaciones. Esas sensaciones son categorizadas y les va dando concreción, pero una concreción que en este circuito progresivamente va ganando más y más y más concreción, buscando eso que hemos llamado concreto del pensamiento. Concreto del pensamiento. Así tenemos como el sujeto, en este ir y venir de
de las afecciones de la sensibilidad a la construcción conceptual y al proceso que la razón le permite, paso a paso modelando y teorizando sobre la realidad, va subiendo de lo abstracto a lo concreto, buscando cada vez y consiguiendo cada vez mayores determinaciones conceptuales de este fenómeno que se le había presentado en primer lugar a la sensibilidad. Porque la mesa no es solo una mesa. Yo he dibujado una mesa con toda la maldad. La mesa no es solo una mesa. La mesa, para ser mesa, la mesa para ser mesa, tiene que estar dentro de una casa. Tiene que cumplir una función. Tiene que cumplir una función. No me basta solamente los datos inmediatos. La mesa, para que yo la conozca como tal, la tengo que incluir dentro de una totalidad que no solamente es las cuatro patas y el tablero de la mesa, sino aquello dentro de lo que la mesa adquiere sentido, adquiere significado. Esas cuatro patas y el tablero adquieren el significado de mesa dentro de una comprensión general de la praxis humana. Por eso es importante este ir y venir del entendimiento, utilizando la razón, construyendo modelos y teorías, yendo y viniendo del fenómeno al pensamiento y otra vez del pensamiento al fenómeno, depurando y construyendo concreciones cada vez más precisas del fenómeno. Pero claro, nos decía antes Sara, dice, pero es que solo conocemos, solo tenemos acceso a la cosa a través del fenómeno, claro, solo tenemos acceso a la cosa a través del fenómeno. Si nosotros queremos saber algo de la cosa, no tenemos más remedio que interrogar al fenómeno. El fenómeno es no solamente el que nos va a mostrar las cuatro patas y el tablero, sino que nos va a mostrar también bajo qué condiciones es una mesa y bajo qué condiciones no la es. Habíamos visto la semana pasada o la anterior el problema de la refracción de la luz. El fenómeno no solamente muestra la esencia, no solamente muestra el lugar que ocupa dentro de la totalidad concreta, sino que también lo oculta. El fenómeno a la vez que muestra, oculta, y es trabajo de este ir y venir recursivo del pensamiento el ir ordenando correctamente las sensaciones, los conceptos en los modelos cada vez con mayor concreción. Por eso decíamos, el fenómeno es lo dado. El fenómeno es lo que se presenta por la sensibilidad y por la categorización que hace el sujeto a partir de sus a priori naturales o heredados. Pero el conocimiento necesita de una construcción. El conocimiento necesita que el sujeto que conoce o que quiere conocer ordene todas esas experiencias y esos fenómenos que está viendo, los ordene dentro de totalidades cada vez más amplias y cada vez más concretas. Por eso decíamos, el fenómeno es lo dado y el fenómeno oculta a la vez que muestra, pero para que sea conocimiento, el conocimiento requiere de una construcción del sujeto que, por cierto, entre otras cosas, aparte de este trabajo recursivo, dependerá de su intención.
no es lo mismo la intención con la que se va a aproximar a la mesa un perro que la intención con la que se va a aproximar a la mesa un carpintero, un estudiante o un cocinero o un mecánico. La intención con la que se aproxime el sujeto colocará el fenómeno, en este caso la mesa, dentro de una totalidad concreta más o menos amplia en función de las intenciones con las que el sujeto quiere construir ese conocimiento. A mí me gustaría simplemente hacer una anotación, poner un ejemplo. Vuelvo a repetir, yo a mis alumnos y alumnas les echo la bronca cuando me ponen un ejemplo, ¿vale? Y luego voy yo y utilizo muchos. Y lo hago porque un ejemplo debe de servir para ilustrar o ejemplificar, de ahí, ¿no? Valga la redundancia, algo que se ha argumentado y que se ha expuesto previamente. Un ejemplo no explica, un ejemplo ilustra, ¿no? Entonces, después de la explicación de Jorge, que él sí ha hecho un análisis del asunto, me gustaría poner un ejemplo justo de la frase que ha comentado Sara, ¿cierto? Antes, de el fenómeno es el único acceso que tenemos a la esencia, a la estructura de la cosa, ¿no? Eso sería la diferencia básica que hay entre lo que ves, y cómo funciona lo que ves. Son dos cosas distintas. El claro ejemplo que siempre pongo, porque es muy paradigmático y creo que se entiende muy bien, es el del universo. Si tú miras el cielo, eso es lo dado, lo que tú ves, lo que tú percibes. ¿Qué estás percibiendo tú? ¿Qué te está siendo dado a través de tus sentidos? Que tú estás quieto, que las estrellas se mueven de manera circular. Tú estás recibiendo una serie de inputs sensoriales eh, y tú te estás generando una representación en tu cabeza de ese universo, de cómo funciona. Ahora bien, cómo se muestra no es cómo funciona, ¿vale? De hecho, incluso es contraintuitivo, ¿no? Porque el fenómeno, como bien ha comentado Jorge, te oculta, ¿no? La realidad no quiere que tú conozcas cómo funciona, ¿sí? Te muestra una cara, te hace comprender el fenómeno de una manera y sin embargo el funcionamiento que explica cómo funciona y que explica el por qué tú lo estás viendo de esa forma, eso está oculto. Eso lo debe de construir, como ha dicho Jorge, construir de manera recursiva el ser humano en esa tarea teórica, ¿no? Que es el conocimiento. Entonces, si yo miro el universo por sentido común, la Tierra es el centro y lo que se mueve es la bóveda celeste, por sentido común primario. Eso es lo que yo percibo. Ahora bien, sabemos perfectamente, ¿no? Por todas las pruebas que tenemos, que lo que se muestra es engañoso. La Tierra también está en movimiento, la Tierra rota sobre sí misma, no es el centro, los planetas no se mueven en círculo, se mueven en elipse. Todo eso se lo hemos arrancado al fenómeno. Pero ahora bien, ¿cómo puedo conocer yo la estructura que me explica cómo funciona el universo? Solo tengo una manera, a través de lo que tengo yo acceso, que es cómo se me muestra, que es el fenómeno. Esa sería la explicación de la frase, ¿no? A través de ese ejemplo. Por resumirlo así, la realidad nunca es lo que parece. Entonces hay que coger y arrancarle a través de esa actividad teórica, de esa actividad científica, que es muy costosa, es muy costosa, muy costosa. O sea, conocer cómo funcionan las cosas, yo lo digo, el conocimiento es muy duro. O sea, es una tarea muy dura. Tiene resultados y frutos muy satisfactorios, pero es durísima. No hay, no hay Porque caminos reales, ¿no? no hay caminos reales, correcto. Entonces, por ilustrar lo que dice Jorge, de el único acceso que tengo yo a comprender cómo funcionan las cosas es a través de su apariencia, ¿no? De cómo se me manifiestan a mí.
Y lo que pasa es que esa manifestación a veces está enmascarada, ¿no? Está velada, tiene un velo. Eso, los griegos también tenían la palabra aletheia, que era su palabra para hablar de la verdad, creo que es exactamente, nosotros lo hemos traducido como verdad. Y para ellos la verdad es desvelar, quitar el velo, ¿no? Que eliminar esas apariencias, e ir más allá, mirar esa estructura que hay detrás y que explica por qué suceden las cosas. Otro ejemplo muy concreto que también pongo siempre es el tema de un reloj. Tú ves las saetas, cómo se mueven las saetas, el minutero, ¿no? Las horas, el segundero. Tú estás viendo cómo se mueve, ¿no? Pero, ¿cuál es el mecanismo que hay detrás que explica ese movimiento? Para eso tengo que abrir el reloj e investigar qué función hace cada piececita dentro de ese engranaje tan complejo que es un reloj. De ahí que Jorge dijera que para entender algo hay que colocarlo en su contexto. Si yo cojo una ruedecita, ¿no? Dentada de un reloj y la analizo por separado, ¿sí? Sí, puedo alcanzar un conocimiento de ella, pero si quiero alcanzar un conocimiento mucho más completo, tendré que insertarla de nuevo dentro de todo el aparataje para poder ver cómo se relaciona con las otras piezas. Yo por añadir algo, pero que a mí la explicación es un resumen técnico y conceptual de lo que hemos visto hasta ahora. Por eso no llegamos al conocimiento total porque solo vemos el fenómeno, ¿no? Por lo que Y decía antes. nunca, Es y uno de nunca los... tienes acceso a la realidad tal y como es. Nunca, no tienes acceso. Es que La realidad siempre va a ser más compleja claro. que lo que tú puedas extraer del fenómeno. Siempre va a ser mucho más compleja. Mirad, por ejemplo, el caso de los sentidos. Hay animales que tienen los sentidos muy desarrollados, ¿no? Y tienen una experiencia del fenómeno más amplia o más estrecha. El mundo olfativo de un perro es muchísimo más amplio que el nuestro, ¿no? Él tiene acceso a olores que nosotros no tenemos acceso por nuestra limitación. Y así hay muchísimos ejemplos. Pero a mí me gustaría que yo creo que la gente que no se deprima con el tema este de no podemos conocer con total seguridad ni en toda su amplitud y complejidad la realidad. Porque a mí me gustaría transmitir correcto, no podemos, pero no pasa nada. Eso no significa que no se pueda transformar la realidad y convertir este mundo en un lugar mejor, ¿vale? Igual con el conocimiento que tenemos es suficiente. Es suficiente conocimiento, aunque no sea el 100%. ¿Sí? Y aunque sea provisional, hay gente que no puede vivir, hay gente que no puede vivir si no lo tiene todo controlado, ¿no? Sí. De hecho, Bueno, yo siempre les digo a mis alumnas y a mis alumnos que igual es una historia mía, pero yo le digo, la filosofía genera malestar, es incómoda, es muy incómoda, porque asumir esa incertidumbre, asumir que detrás de una pregunta y de una respuesta viene otra pregunta, y asumir que no hay certezas, ¿no? O que hay certezas provisionales. Claro, hay gente que no está preparada para vivir en ese limbo de inseguridades y de preguntas. Entonces, asumir eso a veces cuesta. Hay gente que necesita respuestas tajantes, contundentes, absolutas, seguridades, pero la filosofía no da seguridades. En eso hay que reconocer que es una disciplina la más humilde, diría yo. Vamos, quien busque seguridades se tiene que ir a la iglesia, ¿eh? correcto. En la ciencia y en la filosofía lo sentimos mucho, pero lo único que hay son preguntas. Y no pasa nada. Lo bueno de la ciencia y de la filosofía es que nos llena de humildad, ¿no? Y cuando discutimos con otras personas, decimos, bueno, yo creo, yo pienso. Una pregunta con esto sobre la intención que se dice, ¿qué tan casado está la intención con la expectativa?
Porque la vez pasada estaba leyendo a Kuhn que decía que según la expectativa interfiere con la percepción de la realidad. Entonces Tal cual. no entiendo si eso es muy similar a lo de la intención con la expectativa de las cosas. Totalmente, totalmente, totalmente. Es decir, la expectativa es lo que mueve, es lo que mueve tu mirada, ¿no? Es decir, tú no miras, vamos a ver, un sujeto que está en coma en una cama, aunque tenga los ojos abiertos, no ve nada, ¿vale? Sí, aun cuando el nóumeno esté afectando su retina, el sujeto no ve nada. Para que el sujeto que está en la cama pueda ver algo, su cerebro tiene que operar, tiene que funcionar, ¿vale? Bien, es decir, no existe una mera, digamos que no existe un mero conocimiento pasivo, eso no lo hay, ¿vale? Sí, para que se produzca el conocimiento, el sujeto tiene que dirigir su atención. Tiene que dirigir su atención. Y ese dirigir la atención nunca se hace de forma aséptica. Esa atención siempre se dirige con una intención. Cuando tú estás mirando de forma aséptica, tú lo único que ves es abstracto, no has podido categorizar nada. Para que tú puedas categorizar y observar lo que tienes delante tuyo, tienes que haber puesto en esa mirada una intención. Un ejemplo es el del bosque, habíamos dicho, ¿no? Para que tú veas las hojas, los pajaritos, tal, además de la masa verde, ¿no? Tienes que pensar que has buscado algo, ¿no? Pero fijaos cuando lo que dicen de los esquimales, ¿no? Que tienen como, no sé, como 30 nombres diferentes para el blanco, ¿no? Los burguesitos como yo, ¿no? Pues solamente tenemos blanco papel, blanco papel, blanco, y si quieres, blanco roto para la pared, ¿no? Es decir, ahí se acabaron nuestros blancos, ¿no? Es decir, pues parece ser que un esquimal, pues, distingue como del orden de 30 tonos de blanco, ¿no? Porque cada tono de esos forma parte de su experiencia vital. Cada tono de ese blanco representa para él algo importante, ¿eh? Algo que merece ser distinguido, categorizado, ¿no? Bien, pues en la medida en la que él dirige su mirada o yo dirijo mi mirada a la realidad, según la intención o según dices tú la expectativa, da igual, ¿no? Podríamos decir, según el marco teórico con el que yo me estoy aproximando a la realidad, veré unas cosas, el fenómeno me mostrará unas cosas o me mostrará otras. Y de ahí, por ejemplo, que en el Capital, Marx dice que la economía burguesa, ¿no? Está extrayendo una lectura de clase, Claro. de cómo funciona el capitalismo. Claro, no es lo mismo estar en una posición que estar en otra, ¿sí? En un bando que en otro. La Eh, mirada del esclavista no es la misma que la del esclavo, claro. Claro. La enseñanza que deberíamos sacar de esto es cuando nosotros construimos el conocimiento del fenómeno, lo construimos a partir de una teoría siempre previa, siempre previa. El fenómeno se da, pero nosotros lo categorizamos siempre en función, tú dices, de una expectativa, de una presuposición. ¿Vale? Suponemos que existe un marco a partir del cual hacemos una primera interpretación del fenómeno. Obtenemos un primer conocimiento. Bien, y a partir de ahí empieza nuestro cerebro a funcionar de forma recursiva, construyendo aproximaciones cada vez más precisas, cada vez más concretas del fenómeno y su estructura, su esencia. ¿Sí, Saúl? Sí, claro. Muy bien, pues vamos a comenzar la lectura a partir de la página 6, donde el párrafo que dice así, mientras que la realidad y el fenómeno son lo dado, el conocimiento es lo construido.
Comienza la lectura, Rosa, por favor. Así, mientras que la realidad y el fenómeno son lo dado, el conocimiento es lo construido. El conocimiento es para Cosick el intento humano por aproximarse teóricamente de la realidad, por apropiarse teóricamente de la realidad, o una parte de ella, reproduciendo intelectual y conceptualmente la estructura lógica y conexiones internas que rigen su existencia y movimiento. Tal como lo entiende Marx, conocer implica atacar el problema por la raíz y analizar la realidad no solo para sacar las contradicciones que tiene su manifestación fenoménica, sino también para explicarlas y comprender su génesis, su necesidad, su significado característico. Es decir, comprender la lógica característica de cada objeto característico. Para ambos filósofos, la realidad se explica no por la reducción a algo distinto de ella misma, sino por sí misma, mediante el desarrollo y la ilustración de sus fases, de los elementos de su movimiento. Vale, vamos a repasar este párrafo antes de continuar. Dice, así mientras que la realidad extramental, podríamos decir, el noumeno y el fenómeno son lo dado, ¿no? Lo que aparece ahí es lo dado, el conocimiento es lo construido. El conocimiento es para Cosick el intento humano por apropiarse teóricamente de la realidad, o de una parte de ella, reproduciendo intelectual y conceptualmente la estructura, la lógica y las conexiones internas que rigen su existencia y movimiento. Tal como lo entiende Marx, conocer implica atacar el problema por la raíz, ir al fondo de la cuestión y analizar la realidad no solo para sacar las contradicciones que tiene su manifestación fenoménica, decíamos, por ejemplo, en el tema de la refracción de la luz, ¿no? O en por qué se ve la varilla partida, o como decía antes Fernando, por qué yo veo que las estrellas o el sol giran alrededor de la Tierra, ¿no? Es decir, no solamente dice sacar a la luz las contradicciones que tiene su manifestación fenoménica, sino también para explicarlas y comprender su génesis, de dónde viene esa manifestación fenoménica, por qué se muestra así, su necesidad, por qué se muestra así y no se va a mostrar de otra manera, siempre se va a mostrar de la misma manera, su significado característico, es decir, comprender la lógica característica de cada objeto característico. Para ambos filósofos, aquí nos está faltando el segundo filósofo, hay que apuntarlo, aquí estamos hablando de Hegel. Para ambos filósofos, la realidad se explica no por la reducción a algo distinta de ella misma, sino por sí misma, mediante el desarrollo y la ilustración de sus fases de los elementos de su movimiento. Esta frase, que tiene una nota, que es la 33, aquí nos vamos a meter en el fango, ¿no, Fernando? Sí, sin miedo, sin miedo y Sin miedo, sin miedo. sin miedo. Si veis la nota 33, dice lo siguiente. Como señaló años después Manuel Sacristán, esta forma de entender la argumentación científica como desarrollo o evolución interna del objeto y no como deducción o validación empírica a partir de principios externos es una herencia hegeliana. El concepto de Entwicklung es traducido al castellano como despliegue, desarrollo o evolución y responde a la concepción alemana de la ciencia, la Wissenschaft, que aspira al conocimiento de la totalidad y de lo concreto al mismo tiempo, y que considera científica solo las explicaciones que se ajustan a la ley interna del desarrollo del objeto. Según esta convicción, una argumentación externa al objeto no es científica. Y ahí citamos la fuente que estamos usando, que es la de Manuel Sacristán, en el trabajo científico de Marx y su noción de ciencia. Sé que lo que acabo de decir es absolutamente incomprensible, ¿vale? Para todas las... Bien, vamos a hacer ahora un esfuerzo por clarificarlo, ¿vale?
Primero deberíamos entender qué es lo que entiende Hegel de forma casi caricaturesca por ciencia, ¿no? Para Hegel hay una identidad estructural entre el mundo y el pensamiento, entre el mundo y la razón. Hay una identidad estructural entre ambos. De ahí la famosa frase de Hegel, ¿no? Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Eso quiere decir que para Hegel la única verdad que puede haber es aquella que puede deducirse racionalmente. Y solo podemos deducir racionalmente a partir de la totalidad. No hay más verdad que la totalidad. Eso, dicho así a lo bestia, significaría que no podemos tener acceso a verdades parciales. Bueno, pues tampoco Hegel era tan determinante, ¿no? Con eso. Pero digamos que la aspiración científica sería la de comprender la totalidad. Y cuando estamos hablando de la totalidad, no estamos hablando de la totalidad de la mesa, sino de la totalidad del universo, ¿no? Porque Hegel por menos no jugaba tampoco. Claro, nosotros hemos visto con Marx y con Kant que la aspiración de ellos es mucho más modesta, ¿no? Ellos no plantean que haya una identidad estructural entre la razón humana y el universo. Ellos plantean que la razón humana tiene sus leyes, tiene su estructura, y que con esa estructura es con la que los seres humanos nos aproximamos al noumeno a través de la construcción del fenómeno. Y que el sujeto aplica su estructura humana al fenómeno. Por eso decimos que el fenómeno es siempre lo construido. Y eso no quiere decir que la aspiración de Hegel sea la verdad, mientras que el sujeto solamente construye algo totalmente subjetivo. No, de ninguna manera. Porque como todos los sujetos humanos comparten la misma estructura de conocimiento, hay una estructura que garantiza la intersubjetividad de los conocimientos humanos. Lo único que dicen o que dirían Kant y Marx es que, bueno, pues que el conocimiento humano, como decía Fernando, es asintótico, es aproximado, es humano, ilimitado, bueno, pues al momento histórico en el que estamos y a las eso lo diría Marx. Kant sería un poquito más ambicioso. Kant diría que hay una estructura universal que garantiza la intersubjetividad. Bueno, en esto Marx sería más modesto, diría, bueno, pues el sujeto humano también es un sujeto histórico, ¿no? Pero, claro, pero Marx viene después de Hegel. Y al venir Marx después de Hegel, ha estudiado a Hegel. Para Hegel, el conocimiento, puesto que la verdad es la verdad de la totalidad, y no hay más verdad que la de la totalidad, el conocimiento solo puede ser comprender cómo esa totalidad, en su despliegue, en su movimiento interno, da lugar a todo lo que existe. Para Hegel, el conocimiento sería aprender el despliegue de esa racionalidad en la historia que da lugar a la diversidad y a la multiplicidad que tenemos a nuestro alrededor. Por eso decimos que esta es una argumentación que entiende la ciencia como desarrollo o evolución interna del objeto y no como validación empírica, que es lo que haría la ciencia positiva, la ciencia experimental. Marx hereda esta manera de pensar hegeliana.
pero de manera mucho más modesta. Marx no aspira a la comprensión de la totalidad como verdad. Marx se conforma con comprender el capitalismo, que no es poco, que no es poco desafío, ¿no? Y entonces, claro, si él quiere aspirar a una concepción científica como heredero de Hegel que es, él tiene que ser capaz de presentar la totalidad concreta que es el capitalismo y a partir de ahí poder exponer la estructura que caracteriza al capitalismo y poder mostrar su despliegue a partir de un principio necesario. Como dice el autor, desarrollo o evolución interna del objeto. Por eso, Marx, en el Capital, ya lo veréis cuando veamos los prólogos y los capítulos, Marx va a empezar el Capital advirtiendo al lector de que la exposición que sigue puede parecer a priorística y arbitraria. Pero va a decir él, dice, cuidado, que lo que vamos a hacer nosotros ahora no es otra cosa que la exposición científica del modo de producción capitalista. Porque la parte analítica y empírica, esa se hizo antes. Y como analítica y empírica se hace igual que toda ciencia. Recopilación de datos. Análisis del fenómeno. Análisis y reestructuración del fenómeno una y otra vez hasta comprender cómo operan todas las leyes y cómo se engarzan todos los elementos dentro del modo de producción capitalista. Y una vez que hemos visto cómo funcionan todos los elementos del capitalismo, una vez que hemos visto esa totalidad concreta, entonces la vamos a exponer no como se presenta, como un mero cúmulo de mercancías, sino como es, desde la teoría del valor. Aquí vemos cómo Marx adopta o hereda la manera hegeliana de entender la ciencia, pero desde una mirada mucho más acotada, modesta, o poco menos, ¿no? Que es decir, bueno, vamos a analizar la totalidad concreta que no tiene por qué ser toda la totalidad. Vamos a ver la totalidad concreta del capitalismo. Y es importante que sea la totalidad concreta, porque si se me escapan elementos de análisis que sean importantes, no voy a poder desplegar la racionalidad del sistema para que se muestre en su despliegue de forma necesaria. De ahí que el análisis que hace Marx en el capitalismo, del capitalismo en el Capital, es absolutamente exhaustivo, porque no puede permitirse que se escape ningún elemento significativo, ningún elemento que dé cuenta de la lógica interna del capital. Y una vez que tiene todos los elementos, mediante su análisis, entonces los recombina otra vez en este modelo de totalidad completa que se llama, de totalidad concreta que se llama el capital. Jorge, Di. y por eso Marx empieza con el concepto de mercancía Tal cual. y despliega ese objeto y a Él partir va desplegando a partir del primer capítulo, ¿no? La mercancía, el valor de uso, valor de cambio, valor, ¿no? Y va desplegando la racionalidad del sistema a partir justamente de la teoría del valor-trabajo. Claro, y literal, yo diría que es literal desplegar. Es como si fuera un papel que está doblado, ¿no? Se Y va, de ahí se va desplegando. Sí que es cierto que hay lecturas de todo tipo del Capital, ¿no? Y hay algunas que dicen que dentro de ese despliegue, ¿no? Pues Marx tiene que ir introduciendo una serie de conceptos
para que, pues para que el modelo que él expone tenga una coherencia y sea explicativo. Sí, porque por ejemplo, hay una lectura del Capital que lo que viene a decir es que desde la teoría del valor no puede extraerse plusvalor. La teoría del valor por sí misma es imposible que salga el plusvalor. Pues supone que es un intercambio entre equivalentes, donde todo el mundo intercambia unas mercancías por otras que son equivalentes. Entonces ahí no hay ganancia de ningún tipo. Lo único es que se intercambian valores de uso que tú tienes y no necesitas por otros que sí necesitas. Entonces de ahí no puede surgir una explotación. Para eso es importante introducir un elemento ajeno a esa teoría del valor y Que que es la sí dé mano de cuenta obra, que correcto, que es la fuerza de trabajo. fuerza de trabajo. Pero vamos, que todos los conceptos de Marx es como una especie de matrioshka donde se van introduciendo conceptos nuevos y se va desplegando cada vez más desde ese primer concepto necesario, primigenio, que es la mercancía. Lo importante, digamos, de este punto es que, a diferencia de Hegel, donde todos los elementos están incluidos en esa totalidad, ¿no? En el caso de Marx, él va a construir esa totalidad concreta a partir de los elementos que él recopila en el análisis científico y empírico del capitalismo. Él no solamente va a estudiar la mercancía y va a estudiar los movimientos mercantiles y el dinero. Como bien dice antes Fernando, él también va a introducir la fuerza de trabajo dentro del capitalismo como uno de los elementos que forman parte del modo de producción capitalista. Por tanto, la fuerza de trabajo va a formar parte también de esa totalidad concreta y va a adquirir su racionalidad, su significado dentro de esa exposición necesaria de la estructura del capital. Bueno, esto que acabo de contar de forma tan gruesa, es lo que debería más o menos orientaros con respecto a este párrafo que acabamos de leer. Dice, tal como lo entiende Marx, conocer implica atacar el problema con la raíz, analizar la realidad, no solo para sacar a la luz las contradicciones que tiene su manifestación fenoménica, sino también para explicarlas y comprender su génesis, su necesidad, su significado. Es decir, comprender la lógica característica de cada objeto característico. Para ambos filósofos, para Hegel y para Marx, la realidad se explica no por la reducción a algo distinto de ella misma, no por explicarla desde algo externo como haría la ciencia empírica, por ejemplo, bajo el sistema de causalidad, es decir, esto funciona así porque hay una fuerza externa que lo ha provocado, ¿no? Esto no se explica como algo externo, dice, no por la reducción a algo distinto de ella misma, sino por sí misma, mediante el desarrollo y la ilustración de sus fases y de los elementos de su movimiento. ¿Vale? Este párrafo, Fernando, tenemos que reescribirlo para poder dar cuenta del marco, ¿no? del que estamos hablando. Continúa, Rosa. Pero además, como ya indicábamos más arriba, el ser humano no es un sujeto abstracto cognoscente que existe fuera del mundo y aislado en él, sino un ser social e histórico que forma parte de la naturaleza y se sirve de ella como supuesto, condición y fundamento de todo proyecto humanizador. El ser humano se constituye, define y comprende en y sobre la realidad natural y social a la que pertenece. Y en su existencia se conjugan y encuentran la realidad que él mismo produce, incluyendo sus proyectos, y una realidad cuya existencia le es ajena. es decir, que el ser humano no es como el sujeto kantiano, que es un sujeto trascendental, universal, abstracto. No. El sujeto humano, el sujeto que conoce, tiene patitas, tiene estómago, tiene miedos, tiene pasiones, forma parte de una cultura,
una religión, ¿no? Es decir, el sujeto humano está lleno de taras y de problemas. Es un sujeto, el sujeto humano es un sujeto histórico. Es un sujeto histórico. Dice, el ser humano no es un sujeto abstracto cognoscente que existe fuera del mundo y aislado, sino un ser social. Un ser social e histórico que forma parte de la naturaleza y se sirve de ella como supuesto, condición y fundamento de todo proyecto humanizador. El ser humano se constituye a sí mismo, se define y comprende en y sobre la base de esa realidad natural y social a la que pertenece. Y en su existencia, en la existencia del ser humano, se conjugan y encuentran la realidad que él mismo produce, la realidad social que él ha creado a su alrededor, incluyendo sus proyectos, y una realidad, la natural, la que está externa a él, inclusive externa a la comunidad a la que pertenece, una realidad cuya existencia le es ajena, el marco ecológico, geológico en el que está. Continúa con la nota, por favor. El hombre es parte de la naturaleza y él también es naturaleza, pero al mismo tiempo es un ser que en la naturaleza y sobre la base de su dominio sobre la naturaleza, tanto la exterior como la propia, crea una nueva realidad que no es reducible a la realidad natural. El mundo que el hombre crea como realidad humano-social tiene su origen en condiciones independientes del hombre, y éste es absolutamente inconcebible sin ellas. Sin embargo, con respecto a esas condiciones, presenta una cualidad nueva, distinta y que es irreductible a aquellas. El hombre tiene su origen en la naturaleza, es una parte de ella y al mismo tiempo la supera. Se comporta libremente con sus propias creaciones, logra distanciarse de ella, se plantea el problema de su significado y trata de descubrir su propio lugar en el universo. No se halla encerrado en sí mismo y en su mundo. Por cuanto crea el mundo humano la realidad social objetiva y es capaz de superar una situación dada, ciertas condiciones y premisas. Puede comprender y explicar también el mundo no humano, el universo y la naturaleza. ¿Por qué el ser humano puede conocer? Porque el ser humano actúa sobre el mundo. No es un mero receptor pasivo, decíamos. El ser humano siempre está en el mundo con una intención. Siempre está en el mundo con una intención. Y en la medida en la que actúa y manipula las cosas que hay alrededor, que se le presentan como fenómeno, las interpreta. Él construye modelos acerca de esa realidad en función de la intención y de la práctica que él va llevando adelante con respecto a ese mundo que tiene alrededor. No es lo mismo estar en el bosque de vacaciones que estar en el bosque para cazar pajaritos, que estar en el bosque para talarlo, para hacer casas o para protegerte de la lluvia o de una agresión. La intención define tu práctica y tu práctica define cómo vas a modelizar, cómo vas a teorizar el fenómeno y el marco en el que tú te vas a mover. Bien, a partir de esa teorización, el ser humano construye un mundo social, construye un mundo que está inserto dentro de la naturaleza, pero que al mismo tiempo también es humano. Él lo ha humanizado. Y no solamente ha humanizado los árboles, los minerales, el agua, usándolos para sus fines, sino que en esa humanización él también le ha dado un significado. Lo ha incorporado el mundo dentro de su totalidad concreta. Y cada cosa a partir de ahora va a tener un significado en función de esa práctica y de esas intenciones con las que él se aproxima al mundo. Jorge, además me gustaría añadir que esto es totalmente necesario, Sí, sí, hasta claro. a nivel necesario, a nivel hasta biológico. Esa es la diferencia fundamental entre los seres humanos y los animales. Los animales se adaptan al medio de manera automática a través de los instintos que tienen. Sin embargo, el ser humano
se adapta al medio modificando el medio. El ser humano es tan, vamos a decir, es tan cómodo que no se adapta, sino que hace que su entorno se adapte a él. Y entonces, para poder sobrevivir, es prácticamente necesario que interpretemos el mundo, conozcamos el mundo, lo adaptemos a nosotros, lo transformemos. De ahí que el ser humano es creador, ¿no? Es Claro. transformador. Transformamos nuestro entorno para poder adaptarnos a él. Claro. Y como además somos unos seres muy debiluchos y miserables y cobardes y pequeñajos, no podemos hacerlo solos. El ser humano es un ser social. El ser humano, si estuviera solo en mitad de la naturaleza, perecería en horas. El ser humano, para poder hacer esta práctica manipulativa y esta práctica de comprensión y de otorgar significado al mundo, él necesita rodearse de otros sujetos como él. Él necesita de una comunidad. El ser humano no solamente manipula el medio para adaptarse o para adaptarlo a él, sino que se manipula a sí mismo y manipula a los otros sujetos que tiene a su alrededor. Cuando digo manipulo, no estoy hablando en sentido ideológico, sino usa los seres humanos que tiene a su alrededor para poder justamente avanzar en la naturaleza, transformarla y protegerse y dotarse de seguridad. Daos cuenta toda la intencionalidad que hay detrás de todo esto. Y daos cuenta el enorme marco teórico y la enorme carga de prejuicios con las que el ser humano se va a enfrentar no solamente al marco natural, sino a la comunidad a la que pertenece. Y esto, como decía Fernando, esto no es ni bueno ni malo, esto es lo que hay. ¿Vale? Es decir, esto es lo que hay. Porque si no lo hace así, el ser humano perece. Es decir, lo importante de este ejercicio que estamos haciendo es darnos cuenta de eso que estamos haciendo, que además es consustancial y no pasa absolutamente nada, para en vez de ser hojas que lleva el viento en función de comportamientos sin una intención, sin una intencionalidad consciente, bueno, pues pensar presentes y futuros deseables hacia los cuales podamos dirigir no solamente nuestra acción en la naturaleza, sino nuestra relación con nuestros semejantes. Jorge, pero si fuera así, no destruiríamos el planeta, ¿no? Porque vamos de forma automática, claro, sin ser conscientes. El capitalismo le importa un rábano. El capitalismo simplemente funciona bajo otros parámetros, que es la maximización de beneficios. Bien, el ser humano lo que necesita es ser consciente de que su comportamiento tiene consecuencias. Y esa intencionalidad que ahora está dirigida a la maximización de beneficios, pues a lo mejor hay que dirigir esa intencionalidad de forma consciente, bueno, pues bajo otros principios de organización. Pero como decía antes Henry, y en contra de Margaret Thatcher, sí hay alternativas, ¿eh? Lo que pasa es que para poder verlas y para poder ponerlas en marcha, primero tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones y de nuestras posibilidades. ¿Vale? Continuamos. Sigue, Rosa, que hoy estás leyendo, hoy estás que, vamos, que te sale. La actividad mediante la cual el ser humano tiene acceso a la realidad, bien porque la crea y le da sentido, como en el caso de la realidad humano-social, bien porque formula teorías y modelos que le dan significado humano y permiten su comprensión, es la praxis. Para Cosick, la comprensión de las cosas y de su ser, del mundo en sus fenómenos singulares y en su totalidad, es posible para el hombre sobre la base del horizonte que se abre en la praxis. Es posible para el hombre sobre la base de ese horizonte que se abre en la praxis. Es en la praxis, en esa actividad, en la que él no solamente se comprende a sí mismo, sino que comprende
puede comprender el mundo y sus fenómenos. Continúa. Es mediante su praxis como entra en contacto activo con la realidad humana y natural para configurarla material e intelectualmente. En ese enfrentarse al mundo, el ser humano le da sentido y lo comprende. El ser humano accede a los secretos de la naturaleza, sobre la base de la creación de la realidad humana, y puede descubrir el sentido de las cosas justamente porque crea un sentido humano de las cosas. Este es lo importante, ¿no? Cuando decimos, pues, ¿cuál es la razón de ser no sé, de los árboles, ¿no? Los árboles no tienen ninguna razón de ser. Los árboles son árboles, ¿vale? Sí, quien da sentido a las cosas es el ser humano y les da sentido en función, como decía antes Saúl, de sus expectativas. Le da sentido en función de sus intenciones, del marco en el que se va a mover y donde va a ser su práctica manipulativa. Eso se llama materialismo histórico, vamos, básicamente, ¿no? Es decir, los seres humanos pensamos el mundo en función, pues, de la manera en la que nos ganamos la vida. La manera en la que resolvemos nuestros problemas vitales, dicho de manera más elegante, ¿no? Tal como resolvemos nuestros problemas vitales, le asignamos significado a las cosas que tenemos a nuestro alrededor y les aplicamos nuestra intención. Continúa. Solo conocemos el mundo, las cosas y los procesos en cuanto los creamos, o sea, en cuanto que nosotros los reproducimos espiritualmente. Pero esta reproducción espiritual de la realidad no puede ser concebida de otra manera que como uno de los diversos modos de relación humana práctica con la realidad, cuya dimensión más esencial es la creación de la realidad humano-social. Sin la creación de la realidad humano-social no es posible siquiera la reproducción espiritual e intelectual de la realidad. Los seres humanos nos acercamos al mundo siempre con una intención y hacemos de ese mundo algo humano, y justamente porque hacemos de ese mundo algo humano y le aplicamos una intención y un significado, es posible que podamos reproducir intelectualmente y conocer y comprender lo que nos rodea. Bien, vamos al último charco del día. Rosa, adelante. Por tanto, la praxis es la esfera del ser humano. El ser humano es praxis. Sin praxis no habría ni realidad humana ni conocimiento del mundo. La praxis es la actividad humana que, realizada siempre en una sociedad y una época y por un sujeto concreto, condiciona la creación y comprensión que el individuo y la sociedad tiene de sí mismo y de la realidad social. Dependiendo de la praxis realizada, el ser humano tendrá un acceso u otro a la realidad. Intervendrá en ella de uno u otro modo, y en consecuencia se comprenderá y comprenderá su mundo de diferente manera. El mundo de la hormiga no es el mundo de los hormigueros. Gracias, Rosa. Dice, por tanto, la praxis es la esfera del ser humano. El ser humano es praxis, actividad. Sin praxis no habría ni realidad humana ni conocimiento del mundo. La praxis es la actividad humana que, realizada siempre en una sociedad y época y por un sujeto concreto, condiciona la creación y comprensión que el individuo y la sociedad tienen de sí mismo y de la realidad social. Dependiendo de la praxis realizada, el ser humano tendrá un acceso u otro a la realidad, intervendrá en ella de un modo u otro y en consecuencia se comprenderá y comprenderá su mundo de diferente manera. Lee por favor la nota 41. O mejor, Rosa, en vez de tú, como tiene muchas trampas, que la lea Fernando. Fernando, lee tú por favor la nota 41. La nota 41 dice, no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Esta frase que reproducimos a continuación en alemán es una de las frases más utilizadas
a la hora de exponer la concepción materialista de la historia de Marx y aparece en la ideología alemana. En la crítica de la economía política también hay otra frase que voy a leer ahora que también sirve para exponer esto en Marx. Y dice así: el modo de producción de la vida material condiciona el proceso social, político e intelectual de la vida en general. No es la conciencia de los seres humanos lo que determina su ser, sino, por el contrario, es su existencia social la que determina su conciencia. Esas dos frases han sido súper utilizadas, vamos, y trabajadas y se han hecho reflexiones de todo tipo sobre ellas. Entonces, nosotros ahí hemos hecho una aclaración que después de todas las citas, de señalar la referencia, tanto en castellano como en alemán, etcétera, etcétera, hemos señalado que no sé si sabéis que a la hora de traducir algunas palabras de otros idiomas no hay una correspondencia exacta, ¿no? Hay muchos matices que se pierden. De hecho, el lema ese de un traductor es un traidor, porque al final el traductor tiene que hacer a veces algunas elecciones arbitrarias. Otras no, otras están justificadas, pero hay veces que son arbitrarias e incluso pueden llevar a equívocos. Pueden llevar a equívocos. Esto a nosotros nos ha pasado a la hora de leer a Kosick, ¿vale? Por ejemplo, hemos tenido que acudir a una persona que sabía checo para entender algunas palabras, porque nos chirriaba la traducción castellana. Entonces, a mitad de párrafo, continúo leyendo después de las referencias, y dice: el verbo alemán bedingen y el verbo alemán bestimmen poseen una diferencia de grado, que a la postre resulta crucial para entender la concepción materialista de la historia expuesta por Marx. Mientras que en la ideología alemana Marx utilizó el verbo bestimmen, en la contribución para la crítica de la economía política introdujo el verbo alemán bedingen. Esta diferencia no es trivial. Según el diccionario Langenscheidt alemán-español, bedingen significa condicionar, requerir, motivar o influir de manera decisiva, mientras que el verbo bestimmen estaría más cercano al concepto de determinar, fijar o condicionar de manera absoluta. Claro, no es lo mismo condicionar, influir, que determinar. Claro, 2 más 2 igual a 4 es determinar, ¿no? Pero condicionar es que el contexto, la situación, te empuja en una dirección, te influye en una dirección y tal vez acabe dándose o no. Que Marx suavizara sus afirmaciones con los años puede ser un indicio de precisión terminológica de gran relevancia a la hora de señalar la inconsistencia de cualquier tipo de determinismo histórico o economicismo en el pensamiento marxiano. Posturas que Kosick critica expresamente al diferenciar entre factor y estructura económica. A Marx se le ha criticado muchísimas veces que tenía una visión determinista, ¿no? Como que el individuo estaba, el pensamiento de las personas estaba totalmente determinado por factores económicos, ¿no? Entonces, esta interpretación viene de, entre otras cosas, de una mala traducción de estos verbos, porque una cosa es condicionar y otra cosa es determinar. Por ejemplo, si tú naces en una familia muy religiosa, ¿no? Que te educan en valores cristianos apostólicos romanos, ostras, tienes muchas papeletas de salir religioso y cristiano y con creencias, pero tienes muchas papeletas. Eso no significa que vaya a ser totalmente necesario y determinante, ¿cierto? De hecho, yo conozco mucha gente que ha recibido una educación y luego de adulto ha decidido que esos no eran los valores que quería que guiaran su vida. Ya ha cambiado de opinión o se ha rebelado contra todo ese contexto que le empujaba en una dirección. Por tanto, la vida social eh, te condiciona. ¿Dónde naces? Las experiencias que tienes, cómo te educan, el país en el que vives,
¿no? Tu poder adquisitivo, si tienes acceso a según qué servicios sanitarios, culturales, de todo tipo. Todo esto te condiciona tu pensamiento, condiciona tus ideas. Ahora bien, no las determina de manera absoluta e irremediable. Por eso esto es una forma de decir que tus condiciones materiales, ¿no?, generan en ti unas ideas, pero eso no quiere decir que esas ideas sean inamovibles, Claro. ni mucho menos. Aquí, como veis, hemos colocado dos frases que están separadas 15 años, ¿no? Una de la otra, ¿no? En una tenemos a un Marx jovencito, todavía no ha escrito el Manifiesto Comunista, y está lleno de, seguramente está lleno de el impulso revolucionario, ¿no? propio de la juventud y de las influencias hegelianas que trae de atrás, ¿no? Nos dice, no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina, así con palabras, con una palabra dura, la que determina la conciencia, ¿no? Prácticamente excluyendo todo, excluyendo la libertad, ¿no? Excluyendo la libertad y la capacidad de las personas de autodefinirse y de autoconstruirse. 15 años después, él va a ser bastante más prudente en su afirmación, ¿no? Y va a decir, el modo de producción de la vida material, las condiciones económicas en las que se mueve una comunidad, el modo de producción de la vida material condiciona, que no determina, condiciona el proceso social, político e intelectual de la vida en general. No es la conciencia de los seres humanos lo que determina su ser, sino por el contrario es su existencia social, es la existencia social, la estructura en la que el ser humano se mueve, la que dibuja, la que va dibujando su conciencia, la que va dibujando su conciencia. Bueno, pues sobre esta discusión, y ya con esto lo dejamos, que sepáis que han corrido ríos de tinta. Este es un asunto importante dentro de la doctrina y con la que se rompió o en la que se dividió buena parte del pensamiento marxista posterior a Marx durante décadas. Durante décadas. El problema del determinismo histórico respecto de las condiciones materiales de existencia. Daos cuenta que si aceptáramos el determinismo histórico, entonces la política no tenía cabida, ¿verdad? Si aceptáramos la primera versión del texto y dijéramos el modo de producción determina de forma rígida la conciencia de los individuos, entonces, ¿para qué vamos a hacer absolutamente nada? ¿No? La historia será simplemente el despliegue de la idea, el despliegue de la racionalidad del mundo, en la cual los seres humanos somos hojas que lleva el viento de la razón. Por determinación No, estamos simplemente diciendo que los sujetos somos efecto de causas. Nuestro comportamiento es mero efecto de causas. Si aceptamos ese determinismo estricto, pues aquí solamente nos queda ser espectadores. Si aceptamos la posición de sujetos actuantes, es porque algún grado de libertad y de responsabilidad suponemos que tenemos, ¿no? Bien, pues ya veis, la cuestión no era pequeña. Sé que esto os va a dejar dándole vueltas a la cosa. La semana que viene retomamos el tema y volveremos otra vez a dedicar el inicio de la sesión a las preguntas y a las reflexiones que os haya causado este asunto. Si os parece bien, os colgaré en el chat algunos textos
algunos de los textos bases sobre los que hemos estado trabajando. Para quienes queráis profundizar, yo sé que los estudiantes de filosofía o Saúl o Henry, pues a lo mejor pues tienen cierto gusto por ir a las fuentes, y quienes no tengáis esa ambición, pues bueno, no hace falta que lo leáis, simplemente pues que reflexionéis sobre lo que hemos estado charlando y que el jueves que viene le volvamos a dar otra vuelta después de Falles. ¿Vale? Muy bien. Gracias, compañera, Buenas por la noches. paciencia. Gracias a todas. Bueno, Buenas felices noches. fallas. Gracias. Buenas noches. Buenas adiós. Feliz Carla Buenas fallas. noches. Feliz Fallas.